Muchas veces me he preguntado por qué el ser humano tiende a hacer justo lo contrario de lo que se le aconseja hacer para que las cosas vayan bien. Este tema es todo un tema. Lo quiero enfocar desde el punto de vista espiritual y religioso. Desde el punto de vista psicológico ya está muy tratado. Sería como decir, porque cuando le dices a un niño no hagas esto, que te puedes hacer daño, el niño tiene la tendencia a justo hacer eso que tú has dicho que no haga. Entonces, yo esto lo vengo observando desde que empecé a hacer, por ejemplo, sesiones a la gente, hace muchos años, pues para ver si podía, resolver cuestiones de, sus emociones, su cuerpo. A veces, en algunas ocasiones, escuchaba a sus guías. No siempre, porque pues cuando le haces una sesión a una persona no tiene por qué ser una cosa de escuchar a los guías. A veces sí, a veces no, dependiendo de lo que esa persona esté necesitando con más urgencia, y depende también de mi estado en ese momento, de las circunstancias, ¿no? Pero algunas veces lo que aparecía en la sesión era pues sus propios guías, y dando un consejo bastante claro, que además se debatía en la sesión con esa persona, pues para enderezar alguna cuestión de su vida o para conseguir alguna cosa o resolver alguna cosa que esa persona estaba atascada con eso, ¿no? Y son muchas veces en las que he observado, observaba, sobre todo en el pasado, ¿no? Pues que justo los guías decían una cosa y esa persona hacía la contraria. Que esto de hecho no me ha pasado solo a mí, porque lo he visto expresado en más lugares. De hecho, recuerdo que hace cosa de un año o dos, pues un amigo me compartió una cosa de estas de TikTok o de no sé qué, de un terapeuta que hacía exactamente el mismo comentario en plan chistoso. Es decir, ¿por qué justo lo que le dices a una persona, mira, esto no te viene bien, ten cuidado con esto? Bueno, pues ella va allí directamente. Hola, ¿es por acá, no? Hola. No, cuidado, no es por ahí. Sí, no. Entonces. No avanzar, peligro, no te recomiendo. Por ahí derecho. ¿Qué te pasa? Estoy diciendo que no. Sí, entonces sí. No, te estoy diciendo que no. ¿O qué le pasa? Querida, después no me vengas a romper los huevos. Yo solo así no puedo. Yo te digo, si no, yo soy un psicólogo. Entonces, no quiero decir que esto suceda siempre, pero yo lo he visto muchas veces. En mi propio camino me he dado cuenta que sucede también en otros caminos, y cuando lo he hablado con mis guías, pues me han dicho que podía hablar de esto, por ejemplo, en este canal, y que, por ejemplo, para seguidores que tienen una referencia bíblica, que es como una referencia religiosa, espiritual y cultural muy fuerte en mi mundo, España, siglo XXI, basta con abrir la Biblia desde el principio, es decir, desde el Génesis, y ver pues el famoso momento de que pasa, ¿no? Están Adán y Eva por ahí y Dios les dice, mira, tenéis todo esto para comer, pero no vayáis a comer de aquel árbol. Bueno, pues van justo hacen lo que se les ha dicho que no, que vale, que ya sé, que hay muchas reinterpretaciones de ese mito, que actualmente está de moda interpretarlo como que Adán y Eva hicieron bien, y que ese Dios que es un malvado, que es que lo que quería era tenerlos sometidos. Mira, me da igual, pero eso está escrito desde otro parámetro, desde una cosa muy antigua que no estoy de acuerdo que se pueda interpretar con las gafas de hoy, que tiene que ver además con mitos anteriores, pero como sea. Lo que quiero decir es que mis guías tomaron eso, porque mis guías son muy libres de interpretar las cosas como les parezca y de utilizarlas para que yo saque de ahí un conocimiento. Tomaron ese pasaje para decirme, mira, es como, qué sé yo, que estás viviendo en la selva y tus mayores le dicen al niño, mira, no tomes de esa planta, porque si tomas de esa planta te pueden pasar cosas raras en la cabeza, porque eres un niño y no tienes que tomar esa planta. Adán y Eva eran recién creados, es decir, psicológica y espiritualmente son el equivalente a niños pequeñitos, es decir, no han madurado, no han crecido, acaban de llegar, por así decirlo, al mundo. Bueno, pues no comas de según qué.
Son las normas normales, los consejos normales que se dan, por ejemplo, a los niños. No quiere decir que esa figura de autoridad quiera que seas niño para siempre o que sea un malvado, aunque los niños suelen pensar eso de las autoridades, que no les dejan hacer lo que ellos quieren. O sea, es típico del niño enfadarse con papá y mamá cuando dicen, pues no hagas esto porque puede ser peligroso. Así que bueno, como sea, pues la serpiente, muy astuta, pues precisamente utiliza esos sesgos psicológicos tan típicos, ¿no? De, mira, es que tu papá y tu mamá en el fondo no te entienden, yo sí que te entiendo, ven para aquí bonita que te voy a contar un cuento. Y bueno, pues como los cuentos de hadas, cuando aparece un personaje pues astuto y raro que acaba engañando a la gente, la gasita de chocolate y todas estas cosas, bueno, pues ven para aquí, yo te voy a entender, tus papás son malos, o te han abandonado, o estás pasándolo mal, o no sabes, no entiendes bien el mundo, o tienes curiosidad y es injusto que no te dejen explorar, tú quieres experimentar y te han dicho esto no lo hagas y eso va en contra de tus impulsos, bueno, como sea, caes, picas en la trampa y entonces te viene toda una serie de desgracias. Que sí, que ya sé que la gente que reinterpreta actualmente el mito de todo esto de Adán y Eva como que Dios es un cabronazo, pues lo que dicen es que todo eso es maldición divina porque los quería tener sometidos tal y cual. Bueno, yo desde mis guías y tal lo leemos de otra manera, lo digo en plural porque para mí mis guías son como una especie de familia invisible. Lo leemos de otra manera, de la manera de decir: has metido la pata, has hecho una desgracia, has comido de una cosa que te ha cambiado la mente y no para bien, porque fíjate, el primer efecto que hace, que es como bastante evidente que tu mente está jodida, es que antes ibas desnudo, estabas feliz y tranquilo con eso y ahora de repente tienes vergüenza. Es evidente que eso que has comido te ha sentado fatal, ¿no? Te ha dado un giro y no para hacerte más listo y más sabio, sino para hacerte más idiota. Bueno, con perdón, pero eso es lo que yo veo. O sea, idiota y cargado de historias, o sea, cargado en fin, de tonterías en la cabeza, porque será que no ha habido humanidad que ha vivido no sé cuánto tiempo desnuda y no se ha sentido mal, ni incómoda, ni inadecuada por eso. En fin, bueno, entonces, como sea, pues tienen este sentimiento de vergüenza que vale, que ya sé, un estudioso bíblico me diría, no, pero el sentido de las vestiduras es otro. Bueno, yo estoy interpretándolo a mi manera para que me sirva hoy. Y esto es lo que veo. Veo unos efectos negativos, una advertencia que se hizo que tenía razón de ser, que se había hecho por el bien del ser humano recién nacido. Y entonces, bueno, esos efectos negativos acarrean una serie de consecuencias. Pierdes el estado de gracia, pierdes el estado de inocencia. ¿Qué es lo que representa avergonzarse de estar desnudo? Bueno, pues los niñitos pequeñitos van desnudos y no sienten vergüenza de nada. Eso lo aprenden. O sea, eso son cosas que les pasan después. Vale, entonces, bueno, pues pierden el estado de inocencia y el perder el estado de inocencia, el estado de gracia, empezar a sentir cosas tan también absurdas e idiotas como que si me escondo detrás de un árbol Dios no me verá. Pero por el amor de Dios, o sea, tú ya no sabes lo que es Dios. Mira qué mal te ha sentado ese fruto que has comido, no te has enterado. O sea, en vez de estar más sabio y más iluminado, ahora estás pensando cosas tan absurdas y surrealistas como que si te escondes en la espesura Dios no te va a ver. Claro que te ve, por supuesto que te ve porque Dios es Dios, para eso es Dios. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que hay unas consecuencias en cascada de esa pérdida de inocencia, de haber sido engañado, seducido por X energía, entidad, que ya no me voy a poner a analizar desde mi punto de vista lo que era la serpiente esa o el ser ese o lo que sea. Lo que está claro para mí, desde mi punto de vista, esto personal, nadie tiene por qué seguirme ni nada, o sea, desde mi punto de vista no era buena. Hay serpientes de muchos tipos, sí, hay serpientes que se asocian con el conocimiento y no son malas, pero esta en concreto, para mí, vamos, lo jodió todo y bien que le salió. Y mira cómo no se quedó después a acompañar a Adán y Eva en su desgracia de, ay, no os preocupéis, yo os ayudaré, qué desgracia, os han tratado mal, ¿no? No vemos que la serpiente se quede allí, en ayudar para nada. Ha hecho el lío, ha hecho la desgracia, ha provocado el dolor y el sufrimiento de unos seres humanos y luego me las piro, que yo aquí ni siquiera estoy, a mí que no me busquen. O sea, vamos, que sí, que luego a mí me pueden contar los cuentos que quieran la gente esta que dicen que la serpiente esa que era, vamos, la iniciadora de la humanidad, no me jodas. Es la misma iniciadora para mí que lo que pueda ser
Pues un viejo adulto y astuto que abusa de un niño sexualmente, por ejemplo, y luego pues lo deja destruido de por vida con cosas raras en la cabeza. ¿Y tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Que ese señor lo ha iniciado a un niño? No, ese señor es un abusador, es un pederasta y es un desgraciado. Pues esa serpiente igual. O sea, ¿por qué? No porque un ser humano no tenga que tener relaciones X, sino porque los niños son los niños y los recién nacidos o los infantiles, los seres infantiles, hay que respetarlos en su etapa de desarrollo y proceso tal cual están. No se puede hacer ciertas cosas con ellos sin dañarlos. Bueno, el mundo está tan mal y todo está cada vez tan al revés que ahora hay gente que está reivindicando la pederastia como una forma de amor legítimo. A este punto estamos llegando. Entonces seguro que si me escuchara alguien de ese tipo diría, no, pero es que tienes prejuicios culturales, no pasa nada porque un ser mayor, en fin, abuse de un niño, no pasa nada por darle a un niño conocimientos que solo la gente mayor puede manejar. No, está bien, yo entiendo que haya opiniones para todo, pero esas opiniones me parecen horribles, crueles, desgraciadas, en fin, no tengo palabras. Para mí es el equivalente a decir, por salir de la comparación con el abuso sexual, es el equivalente a decir, agarras un niño y le das, qué sé yo, armamento nuclear para que se defienda, No, porque el niño tiene que estar defendido cuando va por ahí de paseo, para que no le pase nada. Pero vamos a ver, ¿tú cómo le das armamento nuclear a un niño que no sabe ni manejar lo que puede? Bueno, va a suceder una desgracia. Es como... O sea, a los niños se les puede enseñar defensa, pero hay que hacerlo de manera adaptada al tipo de energía y objetos que pueden manejar. Es como no le das, yo qué sé, un arma cargada a un niño pequeño. Una pistola, un revólver, no se lo das a un niño. No, o sea, pues no, porque puede ser que pues, se puede hacer daño con eso, puede hacer daño a otra persona. Bueno, pues esto es lo mismo. El conocimiento espiritual y el conocimiento, digamos, de tipo místico, las cosas que se comen y que te transforman la conciencia, etcétera, etcétera, todo esto no es para niños. El equivalente a lo que era ese ser humano, digamos, según el relato mítico, según el relato legendario, sería un estado humano infantil. Por lo tanto, para mí, bueno, pues lo que viene después es una lectura de consecuencias. Es una lectura de consecuencias de una imposición, digamos, de unos trabajos, unas disciplinas que son correctivas. Es como decir, te has flipado tanto que ahora tienes que trabajar para entrar en la realidad, para aterrizar, pero aparte hay parte de esas consecuencias, digamos, dolorosas y negativas que yo no las veo como un castigo. No es que esté dicho ahí, esto es un castigo exactamente, sino es una consecuencia. Cuando tú pierdes la inocencia y cuando tú sufres un trauma de abuso, aunque sea solo, entre comillas, solo espiritual, eso te deja factura en tu cuerpo energético y empieza a traerte consecuencias en cascada negativas del resto de tu vida. O sea, el resto de las cosas que hagas en tu acción van a estar contaminadas, teñidas o distorsionadas por ese trauma que te deja el cuerpo energético hecho un desastre. Entonces, de ahí, claro, de ahí que la supervivencia pues ya no es tan fácil, de ahí que lo de parir sea complicado. Pues ¿cómo no va a ser complicado si además hay una cuestión que ha sido medio abusiva, ¿no? O sea, si ha habido, bueno, es que analizar esto desde el punto de vista que yo veo, que la serpiente sería asociable con una energía insidiosa que se introduce en la mente, ¿no? En la mente y en el cuerpo energético de Eva en este caso, ¿no? Y todo esto, bueno, pues daría para mucho, pero que, vamos, que para mí me parecen, pues eso, cascada de consecuencias y lectura de consecuencias, ¿no? Pero mira, pero ¿por qué has hecho esto? Que te dije que no lo hicieras. Bueno, pues mira, ahora te está pasando, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Esto y esto. Es como decir, por poner otro ejemplo, el clásico ejemplo de los enchufes eléctricos, ¿no? El niño, no metas los dedos en el enchufe, el niño va y mete los dedos en el enchufe, entonces se electrocuta y entonces el padre o la madre dicen, ¿por qué has hecho esto? Ahora vas a tener problemas neurológicos durante no sé cuántos años de tu vida.
por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque te ha dado una descarga que te ha dejado descuajaringado el cuerpo, te lo ha dejado destrozado y bueno, pues ahora espérate hasta que llegues a la normalidad, o sea, regresar a la normalidad, no sabemos cuándo va a ser ni cómo, o sea, espérate, siéntate y espera. Algo similar es lo que yo veo. Entonces, bueno, me he ido un poco, parece que me he ido por las ramas hablando de este tema, pero no, todo tiene que ver con lo que quería comentar. O sea, ¿por qué la humanidad tiene esa tendencia a hacer justo lo contrario de lo que se le dice? Entonces, es una gran pregunta y yo estos días me estaba llegando por fin un poco de comprensión al respecto, porque yo me he abierto otra vez a hacer sesiones a la gente a distancia, o sea, y pues una cosa que me venía como haciendo ruido en la cabeza es, digo, bueno, estoy un poco traumada de situaciones del pasado, las últimas veces de algunas personas que les hice, que se dijo, que se aconsejó, se abrieron caminos para ciertas cosas y luego salió todo mal porque la otra persona hizo justo lo contrario de lo que se le aconsejaba hacer o de lo que los guías estaban abriendo para él, ¿no? Estaban abriendo caminos para unas oportunidades y unas opciones que luego no se tomaron y hubo una cascada de consecuencias negativas afectando a esa persona y a veces incluso a más, porque todos estamos relacionados y a veces pues esa persona tiene relaciones con otras personas y una decisión equivocada, por así decirlo, o digamos en contra de lo que el mundo espiritual te está indicando, puede acarrear consecuencias para todas tus relaciones, para tu grupo de próximos. Entonces, claro, para poder ofrecer sesiones otra vez a la gente, aunque sea a distancia, ¿no? Decir, bueno, pues yo tenía que superar mi obstáculo mental a decir, es que no sé si quiero volver a hacer consultas ni nada, pues porque luego la gente va y justo hace lo contrario y luego tienes que estar viendo cómo eligen el camino de mayor sufrimiento, que es algo que he visto más veces y que dices, bueno, si no conoces a esa persona y nunca más sabes de su vida, pues te da igual, pero qué sé yo en ocasiones había hecho sesiones, por ejemplo, a algún familiar o a alguna amistad próxima, gente muy próxima, porque siempre he estado así de bajo perfil y trabajando solo con contactos de boca a boca y todo esto, y entonces pues muchas veces era testigo de cómo esa persona a lo largo de las semanas y de los meses pues hacía lo contrario de lo que sus guías le habían pedido encarecidamente que hiciera o le habían aconsejado. Y incluso esta persona a veces me lo decía, ay, bueno, sí, sé que en la sesión salió esto, pero es que, yo, en fin, voy a hacer esto otro. Y en ese momento tú lo sabes, o sea, dices, vaya, está eligiendo el camino de más sufrimiento. Ay, ¿por qué somos así? Porque luego, claro, yo también me he dado cuenta que a veces yo también he hecho algo así. Dices, ¿por qué? Entonces, hay una serie de nudos, digamos, psíquicos, psicológicos, con las personas de mi tipo que atienden a veces consultas ajenas y que tiene que ver con el nudo o enredo psicológico de los que podríamos llamarnos un poco, entre comillas, mensajeros, porque a veces eso es lo que hacemos, mensajeros de otras entidades, seres, energías o conciencias. O sea, es decir, cuando tú haces una sesión de consulta a otra persona, no siempre es que estés haciendo de mensajera, pero a veces sí, a veces es lo que tiene que ser, o sea, dependiendo del caso. Incluso a veces pues se da la situación de que hay personas que están haciendo preguntas y, digamos, consulta en general, no te lo han preguntado a ti directamente, pero tú sueñas con sus guías o algo suyo y que te está dando la respuesta que esa persona busca, ¿no? Entonces, a veces intentas hacer este rol de mediación, de mensajería y decir, bueno, mira, hay esto, estás cometiendo este error o se me está mostrando esto. Y lo dices pues tratando siempre de que sea por el bien de la otra persona. Pero bueno, pues muchas veces, como digo, pues te encuentras con que justo la otra persona hace lo contrario y llegas a plantearte si no sería mejor estar callada, no hacer más sesiones nunca más, que nadie te consultara nada, porque te preguntas si no es contraproducente. Es decir, ¿y si resulta que por el hecho de darle un consejo a alguien justo estás provocando que esa persona haga lo contrario a lo que se le aconseja?
Es como lo que se ve en la película de Matrix, ¿no? Oráculo le dice, ten cuidado con el jarrón. Neo se da la vuelta y entonces es cuando tira el jarrón. Es como, decir, bueno, ¿hasta qué punto no estás provocando lo mismo que intentas evitar por el hecho de dar un consejo o una advertencia a una persona? Y es una gran pregunta. Entonces, bueno, para ayudarme con este nudo, porque mis guías sí parece que quieren que puntualmente haga más sesiones, bueno, pues para ayudarme con este nudo me trajeron una explicación, me dijeron que la tendencia del ser humano efectivamente es hacer a veces las cosas al revés de lo que se le dicen. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una manera de aprender de ensayo-error que requiere de experiencia y de contraste, de comparar. Pues en plan Barrio Sésamo, alto, bajo, bueno, malo, placer, sufrimiento, o sea, va comparando. Y también tiene un modo de aprender como cualquier cachorro o cualquier animalito mamífero de la naturaleza a través de la tensión y la lucha. Entonces, cuando una persona te pide consulta o la pide a sus guías y los guías le dicen tal, si esa persona no tiene nadie más contra el que luchar, se puede dar un fenómeno psicológico y espiritual medio curioso, raro, en el que la persona contra la que va a luchar porque quiere luchar va a ser contra sus seres queridos, sus guías o la persona que le está tratando de ayudar. Me explico, a falta de amiguitos con los que pelearse, por ejemplo, o a falta de un verdadero contrincante, o esto de las artes marciales y no sé qué, bueno, cuando no tienes contra quién entrenarte, vas y te entrenas contra tu padre, contra tu madre, contra el terapeuta que te trata de ayudar, o contra, pues eso, tus propios guías. O la persona a la que le estás haciendo una consulta, que solo te está transmitiendo algo desde el más allá. Pero pues vas y entonces dices, bueno, pues voy a hacer lo contrario, porque hay este impulso de llevar la contra para ensayar la propia fuerza y para llevar las cosas a la experimentación, al contraste. Entonces, esto a su vez tiene que ver con el hecho, que esto, bueno, sé que voy a incomodar a mucha gente, pero lo voy a decir igual. Esto tiene que ver con el hecho de que estamos en un planeta de que mal que bien y por mucho que se diga, contempla la libertad interior, la libertad de respuesta, la libertad de reacción ante los desafíos y las encrucijadas y las propuestas que se hacen. No diré que seamos 100% libres porque tendría que estar muy ciega para hacer esa afirmación. No, no somos 100% libres, pero tenemos un margen de libertad. Y hay más libertad de la que parece a la hora de reaccionar, es decir, cuando te llega un consejo de una autoridad espiritual o cuando eres niño de papá, de mamá, de tus guías o lo que sea, cuando hay un consejo, siempre hay una pugna, un debate interior. ¿Sigo el consejo o no lo sigo? ¿Voy a favor, voy en contra? Y hay un margen de libertad ahí para tomar una decisión. No somos tan máquinas como alguna gente pretende, no somos tan robots. Es decir, tenemos la tendencia a oponernos, a luchar, pero puede haber muchos mecanismos internos que estén incidiendo ahí y puede haber una voluntad interior de decir, no, pues voy a hacer esto, o, ¿sabes? En fin, este tema da mucho de sí. De hecho, hay personas ahora mismo, pensadores, etcétera, que están escribiendo libros afirmando que el ser humano no es libre en absoluto, que estamos 100% condicionados. Básicamente solo estamos reaccionando a cosas previas y luego hay otros que abogan por decir que no, que somos libres y tal. Yo pienso que es un 50-50, mitad y mitad. O sea, pienso que estamos muy condicionados y desde luego muchísimo más de lo que mucha gente piensa, pero pienso que también tenemos un porcentaje de libertad. Pero claro, no puedes tener un porcentaje de libertad si nadie te ofrece alternativas, que aquí es donde quería venir a parar. Al tema de las alternativas, las disyuntivas, las ofertas, las propuestas, que tiene que ver con un tema que siempre se repite en mi bandeja de entrada y sobre el que ya he escrito un libro que se llama El libro de oro de las encrucijadas, con el seudónimo de Urborias. Bueno, pues es el tema de las encrucijadas vitales.
que como Anubis me dijo más de una vez, es un tema que daría para dar una carrera universitaria, hacer varios cursos, porque es uno de los temas, o sea, de cómo esta existencia material está fraguada y realizada, está hecha a través de caminos y encrucijadas. Quien entiende las encrucijadas y cómo se mueve la energía en ellas, tiene muchos puntos para que las cosas le vayan mejor. El que no sabe que todo este armazón que habitamos está hecho de encrucijadas y de caminos y las normas mínimas de cómo funcionan, va a tener problemas y va a tener mucho más líos que otras personas para entender cómo funciona la cosa. Yo estoy aprendiendo, soy una humana, no diré tan como infantil, pero estoy de aprendiz, no soy una maestra de encrucijadas, pero Anubis sí es un señor de las encrucijadas, uno de los varios que hay, es uno de sus temas favoritos, del que me lleva hablando, pues cada vez que tiene la oportunidad me habla, esto es una encrucijada, no sé qué de las encrucijadas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las encrucijadas? Las encrucijadas no existen si nadie propone algo. Es decir, para que Adán y Eva pudieran tener libertad, alguien tenía que decir, puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro, porque está generando una encrucijada. Es decir, disyuntivas, ofertas, propuestas siempre generan encrucijadas, y las encrucijadas, ¿qué es lo que favorecen? Que tú puedas elegir entre diferentes caminos. Es una libertad de elección. Vamos a decir, no es 100% libertad, no es como decir, no, yo navego libremente por el infinito porque no existe el espacio-tiempo ni la materia me limita. Vale, no es esa clase de libertad con la que algunos sueñan. Es una libertad encarnada en un plano donde hay límites, pero pues se te abren unos caminos, unas ofertas, unas posibilidades, y entonces tú ahí empiezas a poder tomar decisiones. Y con la toma de decisiones se aprenden cosas, se contrastan, se ejercita el músculo del discernimiento, se ejercita también el músculo de la decisión, de la responsabilidad, etc. Entonces, desde este punto de vista de mis guías, que entiendo que es muy outsider y muy a contracorriente, como siempre, Dios, el mismo Dios que aparece en el relato bíblico, sería el gran máster de las encrucijadas. Es decir, porque de entrada, nada más que crea al ser humano, estoy hablando en términos míticos, tomando las cosas así como si fueran un cuento literal, pues nada más que lo crea ya le dice, puedes hacer esto, mira, y esto, y haces, mira, tienes todas estas posibilidades, puedes hacer lo que quieras aquí, menos aquello y aquello no. Aquello y aquello no, justo fue para allí el ser humano, pero le estaba dando un montón de posibilidades, le estaba dando un montón de caminos abiertos, el Edén como un espacio de un montón de capacidad de hacer cosas y de no hacer cosas. Porque es una manera de crear polaridades y crear diferentes cargas energéticas en diferentes puntos de un escenario. Y ahí empiezas a poderte mover y a poder decidir. Es como decir, vamos a ver, dices que un niño tiene libertad de expresión creativa, pero no le das nada para que lo haga. Si quieres que un niño ejerza una libertad de expresión creativa, artística, por ejemplo, la cosa cambia cuando le pones delante de una mesa llena de material para, por ejemplo, pintar, dibujar, etc. Porque entonces ahí, con todo ese material, tiene opciones. Le estás dando una encrucijada expresada en forma de colores diferentes, materiales diferentes, etc. Entonces ahí el niño puede empezar a decidir. Y ahí es donde él empieza a ejercer este aprendizaje de la libertad de su propia expresión. Pero si tú no le ofreces nada, eso es un potencial que no se expresa, no se trabaja, no se desarrolla. Ese niño está simplemente aburrido y quieto en un sitio y no tiene una sensación de libertad. De hecho, se puede llenar de máximas sensación acumulada de frustración o de impotencia o de agobio, de aburrimiento, porque no estoy haciendo nada, estoy aquí parado y ¿esto qué es? Le das opciones, le das herramientas y dices, mira, todo esto, la cosa cambia, se empieza a poner interesante, sobre todo si le das algo que le gusta.
a ese niño. Claro, si le das cosas de esas artísticas a un niño que no siente el menor interés por el arte, pues a lo mejor tal. Pero bueno, podríamos hacer la misma comparación con llevarlo a un, qué sé yo, a un gimnasio donde hay un montón de alternativas para hacer deportes diferentes. Tiene pelotas, tiene cuerdas, tiene... entonces, bueno, pues un niño al que le gustara mucho el trabajo con el cuerpo físico y los desafíos físicos, de repente lo pones allí con todas esas cosas y yo qué sé, pues igual se tira hacia la bicicleta o se va directo hacia las pelotas o se tira a la piscina porque es lo que más le atrae. Bueno, le estás dando opciones. Es una encrucijada y le estás dando opciones, le estás ayudando a expresar cosas. Entonces, bueno, pues esta vida es un poco similar. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que he empezado diciendo acerca de el por qué decidimos a veces lo que trae malas consecuencias o lo contrario de lo que nos han dicho? Bueno, pues precisamente por esta necesidad de sentir que somos libres. Tiene todo que ver. Aparte de lo que he contado, de esta necesidad de luchar contra quien sea para probarse, para desafiarse, hay una cosa con que cuando una persona a la que le atribuyes cierto rol de autoridad, sea un padre, una madre, un líder espiritual, o por ejemplo cuando estás haciendo de mensajero, persona que consulta, y de repente te llega algo de los guías de esa persona y lo dices, tú en ese instante empiezas a jugar un rol como de autoridad, entre comillas, para la otra persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que si esa persona lo que necesita es sentirse libre, porque viene cargando con un sentimiento de no ser libre, lo más probable es que utilice tu consejo como una encrucijada. Tú le estás dando unas opciones, le estás mostrando unos caminos que sus guías están abriendo para que ciertas cosas se consigan, pero lo va a utilizar para decir soy libre y entonces no voy a seguir el consejo que me dan porque quiero estar seguro de que soy libre incluso de contrariar ese consejo. No sé si me explico. Porque también es que hay mucho trauma histórico acumulado que está en el subconsciente colectivo, que tiene que ver con los abusos de líderes espirituales y con gente que ha tenido un rol de mediadora, de mensajera o de, pues eso, de orientar y aconsejar y que no se han portado bien, que han abusado de la gente, que en lugar de darles buenos consejos solo han querido mantenerlos sometidos. Gurús de estos de sectas malévolas que solo querían tener a la gente sometida allí diciendo sí señor, todo lo que usted diga haremos y te daremos todo nuestro dinero, todas estas cosas. Esto es viejísimo. O sea, ha habido casos de corrupción sacerdotal ya desde los tiempos antiguos. Relatos del antiguo Egipto, sacerdotes haciéndose pasar por dioses. Bueno, en fin, hay cosas de muy viejas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está en el subconsciente colectivo y además hay almas, hay personas que tienen memorias de estas cosas, entonces teóricamente están buscando reconectar con sus guías y con la orientación espiritual, recuerdan que hay un modo de hacerlo y es que algunas personas tienen la capacidad, digamos, de canalizar o de representar puntualmente y fugazmente a estos seres o a estas fuerzas sagradas y se acercan a ellos, les piden sesión, les piden consejo, pero luego les vienen los miedos a no ser libre, los miedos a acabar subyugados o sometidos ante el consejo, la palabra de fulanito, de menganito, en este caso mío, y entonces dicen, bueno, yo por si acaso pues no voy a seguir el consejo, no, y además voy a hacer lo contrario porque es un modo en el que esa persona entonces desarrolla el impulso de lucha, desarrolla el impulso de ensayo y error y desarrolla su afirmación de soy libre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando no se conoce este mecanismo psicológico, uno a veces realmente está tirando piedras contra su propio tejado. Porque si tú sabes que lo que quieres es sentirte libre, hay otras maneras de desarrollar tu libertad y no necesariamente tienen que ser seguir el consejo contrario que se te ha dado así nomás. O sea, yo no es que sea partidaria tampoco de decirle a la gente, oye, tienes que hacer todo lo que sale en cualquier consulta que hagas, pero analízalo.
Me explico, o sea, yo soy partidaria del discernimiento, porque además puede haber muchas consultas que salgan mal o que estén distorsionadas, y puede haber pues de todo, puede haber fallos de todo tipo, porque aquí pues ninguno somos Dios. Pero, o sea, el tema es ser capaz de ver si no lo vas a seguir ese consejo porque realmente lo consideras inadecuado, porque lo has analizado, porque lo estás cotejando, lo estás contrastando y no te vibra, no te resuena, o resulta que choca de frente con consejos y pautas que se te han dado previamente, porque a lo mejor pues tú también tienes una intuición, también recibes sueños de tus guías o consejos de otra parte, y entonces resulta que pues te han estado conduciendo en una línea y ahora pues esa otra persona a la que has consultado te está diciendo algo contradictorio. Bueno, hay muchas situaciones posibles, pero la cosa está en analizar y en tener un criterio. Es decir, la cosa está en ser capaz de estar en una encrucijada en la que se te presentan opciones y en la que se te presentan alternativas, propuestas, etcétera, y ser capaz de discernir del modo más objetivo posible, ejerciendo tu capacidad de análisis racional y también tu capacidad de discernimiento espiritual, en el sentido de decir, bueno, trata también de conectarte con tu propia alma, a ver qué es lo que dice. Trata de pedir visión tú también, o sea, es decir, bueno, no hagas simplemente una reacción ciega ante la autoridad de una segunda o tercera persona. Porque ese fenómeno existe, es decir, que muchas veces la gente piensa que contraría el consejo o la propuesta porque lo ha analizado y le parece que está mal, pero muchas veces pues no es así, simplemente está reaccionando de manera ciega a lo que se ha propuesto. ¿Por qué? Porque lo más profundo de su ser está agobiado y traumado por faltas de libertad, por sentimientos de impotencia o por sentirse poca cosa, y entonces lo que necesita realmente es luchar contra alguien. Y los buenos aprendizajes, como bien se sabe, vienen en las luchas con gente que tiene energía, con gente que tiene, pues hombre, no te pones a luchar con un tontainas de la calle, vas a luchar con un verdadero contrincante. Pues ahí te pones a luchar pues contra tus guías, por ejemplo, o contra el que te quiere aconsejar, o contra la autoridad, o sea, contra alguien que tiene más conocimiento espiritual que tú, porque yo que sé cuántos años lleva estudiando de algo o practicando el estado alterado de conciencia chamánico de la tribu no sé cuántos, ¿no? Y tiene yo que sé cuánta conocimiento espiritual, pero bueno, tú entonces te vas a poner a luchar en su contra, en contra de lo que te aconseje. ¿Por qué? Porque necesitas eso. Entonces, vamos, simplemente lo que estoy queriendo decir es que hay que tomar conciencia, como siempre, el camino del desarrollo de la conciencia, y lo que estoy queriendo decir es que, bueno, que al final mis guías, para cerrar este vídeo de alguna manera, me dijeron, mira, relax, mira guapa, relax. O sea, tú también tienes que aprender. Relax en el sentido de decir, tú lo que vienes aquí a hacer, sí, es a transmitir cosas para ayudar al desarrollo de la conciencia de la gente. La gente te consulta y tú transmites información, pero lo que estás haciendo, bonita, es lo propio de tus guías de Anubis y de ese Dios que planea encrucijadas desde el minuto cero. O sea, tú cuando das consejos a la gente transmitidos de guías, no tuyos de mi opinión, sino aquello de, oye, estoy oyendo que tal y cual. Bueno, tú cuando haces eso estás creando más caminos en la encrucijada de esa persona, pero ya está, ¿vale? Que a veces la gente elige luego el camino de mayor sufrimiento, sí, pero eso no es tu responsabilidad. Y no es un fracaso de tu trabajo como mujer mediadora de mundos, mujer que escucha. No es un fracaso, no te lo tomes como fracaso, no te lo tomes tan a pecho, en el fondo es un éxito. En el fondo es un éxito porque, mira, esa persona antes de hablar contigo a lo mejor ni había pensado en eso. Luego empieza a pensar en eso y vale, pues a veces toma una decisión que le ayuda y otras veces pues toma una decisión que sale de aquella manera. Bueno, pero por lo menos ha pensado en eso, ha movido el tema y se ha sentido libre de poder hacer cosas que sin tu propuesta no se habían realizado. Entonces es un éxito, o sea, el éxito de las almas que vienen trayendo encrucijada a la Tierra
una de las cuales soy yo, según me estoy enterando. O sea, es precisamente favorecer que otras personas puedan tomar decisiones o que se les ocurran ideas nuevas, que vean caminos abiertos nuevos. Esto incluso se hace extensible a otras situaciones en las que yo he hecho propuestas a personas, no en sesión, no en consulta, pero propuestas firmes a personas para pues realizar proyectos juntos o andar juntos determinados caminos o etapas de la vida y tal. En fin, y muchas veces también ha salido fatal. O sea, esa gente ha elegido el camino contrario al que yo propuse y que muchas veces les ha traído las cosas contrarias que estaban buscando, les ha traído sufrimiento. Y yo lo he visto, he sido testigo de eso, decir, Dios, pero si dije yo que había que hacer esto, que ese camino estaba abierto, que por ahí se llegaba no sé dónde, que había una posibilidad, que no sé qué. Bueno, entonces mis guías me decían, mira, relax, lo has hecho bien, es parte de tu función, tú también tienes que sacar eso de tu sombra, es decir, tienes que darte cuenta que es parte de lo que tu alma vino a hacer al mundo. Y cuando facilitas propuestas a otras personas, las propuestas siempre caminos, o sea, líneas que salen de una encrucijada. ¿Se toman o no se toman? Bueno, pero tú lo has propuesto, eres como una persona que viene a este escenario, por así decirlo, ya comparándolo con un videojuego, que esa metáfora está muy de moda, comparando esto con un videojuego, yo soy una de esas personas, un vector de introducción, de modificación y de abertura de posibilidades. O sea, generas ahí una cosa, haces una propuesta y allí se está abriendo una posibilidad. O sea, estás modificando el escenario, estás creando líneas diferentes entre puntos del escenario, o las estás mostrando, las estás abriendo. Entonces, esto tiene un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque mantiene ágil, abierto, ventilado, desatascado el escenario, más que si no hubiera todas esas líneas, caminos o propuestas. Es decir, las propuestas que yo he hecho que han salido bien, vale, las que yo he hecho que se han tomado lo contrario, que han salido mal, bueno, igualmente generaron caminos y a esas personas les dieron la oportunidad de tomar decisiones, de luchar, de combatir, de decir no, voy a hacer otra cosa, de proyectarme, es que ella nos quiere dominar porque mira lo que ha dicho, vamos a hacer justo lo contrario, luego, bueno, se estampan, bueno, es igual, pero se han sentido libres, han tenido su oportunidad. Entonces, bueno, nada, que al final yo tuve una comprensión con esto, dije, se me ha encendido una bombillita, yo también estoy aprendiendo, claro, estoy aprendiendo de continuo. Y de hecho la gracia de este canal es que yo aprendo y comparto las cosas sobre la marcha. O sea, a veces cuento historias de hace 20 años y a veces cuento historias de ahora mismo, porque siempre me ha gustado compartir las cosas sobre la marcha para atestiguar cómo es el aprendizaje espiritual en el día a día. No solo pues las cosas perfectas que ya están, vamos, contrastadísimas y que, bueno, que ya está todo ahí peinadito sin ningún pelo fuera de sitio, ¿no? Esto es sobre la marcha, en el día a día. Entonces, bueno, creo que he respondido a la pregunta que he planteado al principio. Y de paso, pues he dejado planteadas varias cuestiones sobre la libertad personal, tenemos o no tenemos libertad, sobre qué pasa con los consejos de los guías, hay que seguirlos, no hay que seguirlos. Bueno, pues depende, analízalos, ponte en el centro de la encrucijada que están creando cuando te dan un consejo y trata de analizar las cosas y de de ejercer el discernimiento. Mira a ver que no estés reaccionando ciegamente, tanto a la sumisión como a la rebeldía, porque sí, porque tan malo es ser sumiso y no plantearse nada, no cuestionar nada y obedecer todo a ciegas, como estar instalado en una rebeldía por sistema que lo único que quiere es rebelarse, porque sí, pero al final pues lo único que hace es irse estampando de un sitio contra otro porque se está dando de cabeza contra lugares donde no hay caminos abiertos. Claro, entonces, bueno, ese es el tema.